Mi novia terminó conmigo porque una vidente le dijo que yo era mala suerte. Arruinó nuestra relación por una superstición ridícula. Y cuando quiso regresar, la vida ya me había dado mis propias señales. Pero antes de seguir con esa historia, necesito saber algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora mismo? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llegan mis rugidos de Reddit. Esa noche todavía la tengo grabada como si fuera una película que he visto demasiadas veces. Lucía entró por la puerta más tarde de lo normal, sin prisas, con ese olor raro a incienso pegado a la ropa que no venía de casa precisamente. No traía ni rabia ni lágrimas, traía algo peor, una distancia fría en la mirada, como si yo fuera un mueble más del salón. Dejó el bolso en la silla, suspiró hondo, y sin casi mirarme, soltó: He ido otra vez a ver a la vidente, y me lo ha dejado claro, tú eres mi mala suerte. Al principio me salió la risa nerviosa, esa risa que te sale cuando el cerebro no procesa bien lo que acaba de escuchar. Intenté quitarle hierro al asunto, como cuando alguien te cuenta un horóscopo y tú le sigues el rollo por educación. Le dije algo tipo: Venga ya, Lucía, no podemos basar nuestra vida en lo que diga una señora que cobra por barajar cartas. Pero su cara no se movió ni un milímetro. Nada de sonrisa, nada de complicidad, solo seriedad absoluta. Cada palabra que añadía era como una piedrecita más en el pecho, que conmigo todo le salía mal, que sus proyectos se torcían, que en casa había más discusiones, que su salud estaba peor. Según esa vidente, yo era un bloqueo energético, con patas. De repente, todas nuestras risas, viajes y planes se resumían en una etiqueta absurda: mala suerte. Hubo un momento en que me pillé a mí mismo justificándome como si estuviera en un juicio. Le recordé quién estaba a su lado cuando la despidieron de aquel trabajo, quién la acompañó al hospital cuando su padre empeoró, quién le repetía una y otra vez que era más válida de lo que creía. Le dije: ¿de verdad crees que alguien que quiere verte caer estaría ahí sujetándote cuando te desmoronas? Pero sus ojos no buscaban pruebas, buscaban una salida fácil, y esa salida era culparme a mí. Ahí entendí que no estaba hablando con la Lucía que yo conocía, sino con alguien hipnotizado por un discurso que le venía demasiado grande. Mientras hacía la maleta delante de mí, tuve la sensación absurda de que yo era el intruso en mi propia casa. Ella doblaba la ropa con calma, como si estuviera preparando una escapada de fin de semana, no el final de una historia de años. Yo la miraba y pensaba: si yo soy tu mala suerte, ¿qué era todo lo que hemos vivido hasta hoy? Por dentro, tenía una mezcla rara de rabia, tristeza y, lo reconozco, miedo. Porque cuando la persona que más quieres te señala con el dedo y te llama problema, una parte de ti se lo cree, aunque sepas que no tiene sentido. Antes de cruzar la puerta, se giró y remató la jugada. Mañana vuelvo a verla. Me ha dicho que, si me alejo de ti, todo empezará a cambiar. Ojalá algún día lo entiendas. Fue como si tirara una granada emocional y cerrara la puerta por fuera. Me quedé ahí, plantado en el pasillo, escuchando cómo sus pasos se alejaban por la escalera. Y, te soy sincero, en lugar de enfadarme a lo grande, me quedé congelado con una única frase rebotando en mi cabeza: tú eres mi mala suerte. Nunca había sonado tan ridícula y al mismo tiempo tan peligrosa. Esa noche el piso se sentía más grande y más vacío que nunca. Abrí la nevera sin hambre, encendí la tele sin ver nada, me senté en el sofá sin saber qué hacer con las manos. Es increíble cómo una sola frase puede desmontar años de recuerdos en cuestión de minutos. Me puse a repasar mentalmente cada etapa de nuestra relación, como si buscara pistas de esa supuesta mala suerte que yo traía. Y cuanto más pensaba, más cuenta me daba de algo muy simple. Nuestros problemas eran humanos, normales, de pareja, hasta que alguien decidió convertirlos en una maldición de tarot. Aún así, en mitad de la madrugada, mi cabeza empezó a jugarme malas pasadas. ¿Y si de verdad yo era ese famoso bloqueo? ¿Y si había cosas que no estaba viendo? Cuando estás roto, cualquier cuento mal contado puede sonar convincente. Me pillé mirando el techo, haciéndome preguntas absurdas. ¿Será que desde que estoy con ella ha tenido más rachas malas? ¿Será que, sin querer, le resto en lugar de sumarle? No porque creyera en la vidente, sino porque cuando la persona que amas te etiqueta así, te toca la fibra más profunda. En un intento desesperado por poner orden, abrí el móvil y empecé a escribirle un mensaje eterno.
Le contaba que lo que estaba haciendo era una locura, que no podía tirar nuestra historia a la basura por lo que dijera una desconocida, que detrás de cada problema había decisiones, no planetas alineados. Escribía y borraba, porque no sabía si quería recuperarla o solo defenderme. Al final, no envié nada. Me di cuenta de que no se trataba de convencerla a ella, sino de ver qué hacía yo con todo aquello. Lo más curioso es que, en ese mismo momento en que me sentía más solo que nunca, también sentí una especie de clic interno, como si una parte de mí murmurara: si alguien puede creer tan rápido que eres su mala suerte, quizá nunca te vio de verdad. No era una reflexión profunda, era más bien una pequeña chispa de dignidad intentando no apagarse del todo. Pero incluso con esa chispa, la herida seguía ahí, abierta, preguntándose si el problema era yo, o esa necesidad suya de buscar respuestas mágicas a problemas muy reales. Esa fue la primera vez que miré la situación desde otro ángulo. Y si la mala suerte no fuera una persona, sino una idea que alguien había colocado en su cabeza, y de rebote, en la mía. Me acosté con esa duda dando vueltas como una lavadora. Aún no lo sabía, pero esa frase, "tú eres mi mala suerte", no era el final de nada, era el principio de algo mucho más oscuro, una obsesión que había empezado mucho antes de esa noche y que yo, por ingenuo, no quise ver. Y ahí es donde empieza de verdad la parte más retorcida de esta historia. Lo más irónico de todo es que, al principio, aquella vidente era poco más que un chiste entre nosotros. Recuerdo perfectamente la primera vez que Lucía fue, por curiosidad, empujada por una compañera del trabajo que estaba fascinada con los horóscopos y los rituales de luna llena. Cuando volvió a casa, se reía mientras me contaba que la mujer le había dicho que era una persona fuerte rodeada de envidias. Yo le seguí el juego, porque sonaba a esas cosas que dices para quedar bien. Ninguno de los dos imaginaba que esa visita inocente acabaría siendo el detonante de un terremoto emocional que nos arrastraría a los dos. Con el tiempo, algo empezó a cambiar sin que yo lo notara del todo. Pequeños comentarios, tonterías que parecían insignificantes, pero que, juntas, empezaban a construir algo más serio. Si tenía un mal día en el trabajo, decía: ya me lo avisó la vidente. Si discutía con su madre, soltaba que era un bloqueo energético. Yo me reía. Pensaba que era una fase, como cuando uno se engancha a un podcast motivacional y cree que ha descubierto el secreto del universo. Pero en su caso, cada frase era una semilla que germinaba en dirección equivocada. Y yo, sin darme cuenta, dejé que creciera demasiado. Lo peor es que yo intentaba mantener el equilibrio. Le decía que todos teníamos rachas, que no hacía falta buscar culpables cósmicos para justificar lo que simplemente era vida. Ella asentía, pero en su mirada había algo distinto, como si una parte de ella estuviera escuchándome y la otra estuviera en la mesa de aquella mujer, esperando una validación que yo ya no podía darle. Y es duro comprender que tus palabras, las mismas que antes calmaban sus tormentas, ya no tenían el mismo efecto, como si hubieran perdido valor frente a alguien que ni siquiera conocía nuestra historia. La grieta se hizo más evidente una tarde cualquiera, mientras preparábamos la cena. Fue un comentario suelto, casi inocente, pero que me dejó una sensación rara en el cuerpo. Me dijo que la vidente le había hablado de gente cercana, que traía estancamiento, que debía revisar quién entraba en su casa. Lo dijo mirando las verduras que cortaba, pero luego levantó los ojos y me miró de reojo, como si durante un segundo yo fuera sospechoso. Intenté bromear. La abracé por detrás. La hice reír, pero esa mirada se me clavó dentro. Era pequeña, pero real. Y las miradas pequeñas, cuando se repiten, acaban siendo sentencias. Pero lo peor empezó semanas después, cuando la situación ya se estaba volviendo demasiado rara. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, su móvil vibró. Yo no suelo mirar el móvil de nadie, pero la pantalla se encendió y apareció un mensaje largo, demasiado directo para ignorarlo. Decía: recuerda lo que te dije. Hay alguien que bloquea tu camino. Tienes que soltar para que llegue lo que mereces. Aquello me dejó helado, no solo por el mensaje en sí, sino porque me di cuenta de algo terrible. Aquella mujer sabía demasiado sobre nosotros. Demasiado. Y Lucía se lo había contado todo. Esa noche no dormí. La tenía allí, a mi lado, durmiendo tranquila, respirando suave, mientras mi mente iba en círculos. Me preguntaba cómo era posible que una desconocida tuviera tanto poder en nuestra relación. Me daba rabia pensar que yo,
que había estado en cada uno de sus momentos difíciles, podía ser reemplazado por las palabras de una extraña, y, aún así, no dije nada. Quizá por miedo, quizá por no querer sonar desesperado, pero sobre todo, porque sentí por primera vez en mi vida que estaba compitiendo con algo invisible, con un enemigo que no podía ver ni enfrentar. Cuando la duda empieza a crecer, lo hace en silencio. Te va rodeando sin que te des cuenta, te susurra cosas al oído, te hace cuestionarte hasta lo que dabas por hecho. Y así estaba yo, atrapado entre la lógica y una sensación absurda de que, tal vez, algo en mí estaba fallando, no porque creyera en la vidente, sino porque la persona que amaba había empezado a mirarme como si yo fuera un error en su vida. Y cuando alguien te mira así, aunque no lo diga, lo sientes. Duele más que cualquier palabra explícita. La duda me empujó a algo que jamás pensé que haría: ir yo mismo a ver a la vidente. No se lo dije a Lucía, porque hubiera montado un drama interminable, pero necesitaba entender por qué tenía tanto poder sobre ella. ¿Qué demonios le había dicho para que me mirara como si yo fuera un obstáculo? No iba buscando respuestas místicas, iba buscando claridad, o al menos una explicación lógica a ese embrujo emocional que estaba destrozando todo. Lo que no sabía era que esa sesión iba a abrir una puerta que yo nunca debería haber cruzado. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse de verdad, porque entrar en ese sitio fue como meterme en la mente de Lucía, en sus miedos, en sus creencias más profundas. Y lo que encontré allí, bueno, eso fue el principio del derrumbe real. Nunca pensé que me vería a mí mismo sentado en una salita cargada de incienso, con velas de colores por todas partes y una música de fondo que parecía sacada de un vídeo de meditación barato. Me sentía ridículo, incómodo, casi fuera de lugar, como cuando entras en una tienda solo para mirar y el dependiente te sigue con los ojos. La vidente me recibió con una sonrisa demasiado amplia, de esas que parecen ensayadas, como si me hubiera estado esperando desde hacía años. No le dije quién era, ni mencioné a Lucía. Solo di mi nombre, me senté y esperé a ver hasta dónde llegaba el espectáculo. No sabía si iba a encontrar respuestas o más dudas. Ella barajó las cartas con una solemnidad exagerada, como si en aquella mesa se decidiera el futuro del mundo. Me pidió que cortara el mazo, me miró a los ojos y empezó a hablar. Al principio, lo de siempre, que había sufrido, que tenía una energía sensible, que cargaba con cosas que no me correspondían, cosas que podrían encajar en cualquiera. Pero luego pasó algo que me tensó por completo. Dijo: hay una mujer en tu vida que cree que tú le traes mala suerte. Sentí un latigazo en el estómago. No sé si fue intuición, información previa o simple deducción, pero aquello ya no era generalidad. Era un dardo directo. Me quedé callado, observándola, intentando adivinar si sabía quién era yo o si simplemente era buena leyendo gestos. Ella siguió hablando como si nada, describiendo mi relación con una precisión desconcertante. Dijo que había un nudo energético, que yo absorbía oportunidades, que la mujer a mi lado sentía que no podía avanzar conmigo. Era raro escuchar una versión torcida de mi propia vida desde la boca de una desconocida. Por dentro, una mezcla de rabia e incredulidad me hacía apretar los puños por debajo de la mesa. Sentía que estaba jugando con información que no debía tener. Intenté intervenir, preguntarle cómo podía estar tan segura, pero me cortó con un gesto suave, como si yo fuera un niño impaciente. Fue entonces cuando soltó la frase que me remató por dentro: si sigues a su lado, algo muy malo te va a pasar antes de que acabe el año. Me quedé helado, no porque creyera en esa amenaza, sino porque me di cuenta de lo fácil que era manipular a alguien vulnerable con ese tipo de predicciones. Imaginé a Lucía, allí sentada, escuchando cosas así semana tras semana, y entendí por qué me veía como un peligro. La rabia subió como fuego, pero la tragué para no darle más munición. Salí de allí con la cabeza hecha un nudo. Caminé por la calle sin rumbo, con el olor del incienso aún atrapado en mi ropa, como si quisiera recordarme de dónde venía. A cada paso me repetía que aquello era un montaje, que estaba diseñado para enganchar, para generar miedo, para mantener a la gente volviendo una y otra vez. Pero aún así, había frases que se me pegaron a la piel, no porque creyera en ellas, sino porque venían disfrazadas de verdades emocionales. Y cuando estás roto, hasta una mentira bien presentada parece plausible. Lo odié de verdad. Esa noche, cuando volví a casa, Lucía me preguntó qué tal había sido mi día, como si nada estuviera pasando entre nosotros.
Por un segundo estuve tentado de contárselo todo, que había ido, que la vidente no era más que una manipuladora, que estaba usando sus inseguridades para convertir nuestra relación en un juego de cartas. Pero me mordí la lengua. Si le decía la verdad, lo único que conseguiría sería que se cerrara más, que defendiera a la vidente como si fuera su salvadora. Y yo no tenía fuerzas para entrar en una guerra emocional que ya había perdido antes de empezar. Mientras me duchaba, no podía dejar de pensar en cómo la vidente había construido ese relato en el que yo era el villano. Me preguntaba cuántas veces Lucía había escuchado frases como las que me dijo a mí, cuántas veces había salido de esa sala convencida de que yo era el problema. Y lo peor no era eso, lo peor era que había empezado a creérmelo también. Cuando alguien repite una mentira suficiente tiempo, incluso tú empiezas a dudar de tu propia historia. Ahí entendí que estábamos atrapados en una red tejida por miedo, inseguridad y necesidad de respuestas rápidas. Por primera vez, me di cuenta de que la vidente no era solo un personaje secundario en nuestra historia, era el catalizador silencioso que había reescrito nuestra relación sin que yo me diera cuenta. Y en el fondo, una parte de mí se preguntaba algo que me asustó reconocer. ¿Qué más le habría dicho a Lucía? ¿Qué otras ideas le habría sembrado en la cabeza? ¿Cuánto más de nuestra historia estaba decidido por una mesa con velas en lugar de por nosotros dos? Esa pregunta se quedó conmigo como una sombra que no se iba. Y fue esa sombra, esa duda que se hizo cada vez más grande, la que abrió la próxima etapa de todo esto. Porque si la vidente había logrado tanto poder, necesitaba averiguar qué más había provocado. Lo que descubrí después... Bueno, eso fue lo que terminó de derrumbarme por dentro, justo antes de que las primeras señales del cambio aparecieran donde menos lo esperaba. Después de la ruptura, los días se me volvían una masa espesa, como si alguien hubiese echado cemento sobre mi rutina. Me levantaba por inercia, hacía café sin probarlo, iba al trabajo sin realmente estar allí. Todo tenía un eco extraño, como cuando entras en una habitación vacía y tu voz rebota en las paredes. La taza favorita de Lucía seguía en el armario, su manta seguía doblada en el sofá, y yo seguía moviéndome como una sombra dentro de un espacio que ya no me pertenecía. Lo peor no era el silencio. Lo peor era que una frase absurda seguía repitiéndose en mi cabeza. Tú eres mi mala suerte. Intentaba sacudirme esa idea, pero el cerebro es traicionero cuando estás débil. Cada pequeña cosa que salía mal parecía encajar perfectamente en esa narrativa que la vidente había sembrado. Un proyecto en el trabajo que se venía abajo a última hora, el coche que decidió morir justo antes de una reunión, un cobro inesperado que yo juraría que tenía controlado. Si lo mirabas fríamente, eran cosas normales, problemas del día a día, pero cuando te acaban de decir que eres un bloqueo energético, empiezas a ver señales donde no las hay. Y esa sensación, créeme, te drena por dentro. Las noches eran lo peor. Me tumbaba en la cama y sentía que la oscuridad amplificaba cada pensamiento. Me daba vueltas la cabeza recordando escenas, frases, gestos que antes no tenían importancia y que ahora parecían pistas escondidas en un rompecabezas macabro. Intentaba distraerme con series, música, cualquier cosa que me desconectara un rato, pero siempre acababa en el mismo sitio, preguntándome si de verdad había sido yo el problema. Y aunque sabía racionalmente que no, emocionalmente, ya era otra historia. A veces abría las redes sociales con el corazón latiendo a 1000. No quería verla, pero tampoco podía evitarlo. No sé si has vivido eso, esa tensión absurda de querer saber y no querer saber al mismo tiempo. Ella casi no publicaba nada, apenas algunos textos crípticos sobre cerrar ciclos, sanar, escuchar al universo. Cada frase era como un puñal disfrazado de espiritualidad barata. Yo leía esas cosas y pensaba, ¿en qué momento dejamos de hablar nosotros para que hablara el universo por nosotros? Una madrugada, después de horas sin poder dormir, me harté. Cogí el móvil con la rabia acumulada en los dedos y empecé a escribirle un mensaje larguísimo. Tenía de todo: reproches, dolor, preguntas, verdades que me estaba tragando desde hacía semanas. Le decía que la vidente era una manipuladora, que estaba rompiendo nuestra historia en nombre de una superstición ridícula, que no podía irse así como si yo fuera un amuleto defectuoso. Estaba a punto de enviarlo cuando, de repente, apareció una notificación que me cortó la respiración. Era un mensaje de un número desconocido, y decía simplemente: no eres tú la mala suerte. Ella sabe lo que hizo.
Me quedé congelado, con el corazón bombeando tan fuerte que pensé que se iba a salir del pecho. Lo leí 1, 2, 3 veces. Aquella frase habría más preguntas que respuestas. ¿Quién era esa persona? ¿Qué significaba ella sabe lo que hizo? ¿Qué parte de la historia me estaba faltando? Y lo que más miedo me dio fue una cosa concreta. Ese mensaje no sonaba a broma. Apagué la pantalla y me quedé sentado en la cama, mirando la oscuridad como si algo fuera a aparecer desde allí. No tenía ánimos para teorías conspiratorias, pero tampoco podía hacer como si nada. Mi mente se enganchó a esa frase como un perro a un hueso. No eras tú. Ella sabe lo que hizo. Era la primera vez en semanas que alguien, quien fuera, me decía algo que no me convertía en culpable. Y esa mínima chispa de duda hacia la versión de Lucía fue suficiente para que algo dentro de mí empezara a moverse de nuevo. Intenté dormir, pero me era imposible. Una parte de mí quería bloquear ese número, otra quería responder inmediatamente, otra quería llamar a Lucía y preguntarle qué demonios significaba todo aquello, pero hice lo único que podía hacer en ese estado: esperar. Me dije que quizá al día siguiente vería las cosas con más claridad, aunque en el fondo sabía que había un nuevo hilo suelto en esta historia y que, tarde o temprano, iba a tirar de él. Porque cuando alguien te dice que no es lo que parece, es imposible no querer saber la verdad. Y así comenzó una nueva fase, no menos dolorosa, pero sí distinta. Porque a partir de ese mensaje, la historia dejó de ser sobre supersticiones y empezó a ser sobre algo mucho más humano: las decisiones que tomamos cuando estamos perdidos. Y ese mensaje, tan corto, tan inesperado, fue lo que me llevó directo a descubrir las primeras señales de que mi vida estaba a punto de cambiar de rumbo. Al principio, pensé en ignorar aquel mensaje misterioso. Podía ser una broma pesada, alguien intentando aprovecharse de mi situación, o simplemente un error. Pero ya sabes cómo es la mente cuando estás hecho polvo. Te agarras a cualquier hilo que parezca mínimamente diferente del caos que tienes dentro. Así que respondí con cautela, esperando lo peor. Minutos después, llegó la respuesta. Soy Marcos. Fui pareja de alguien a quien esa vidente también destruyó. Aquello me devolvió un escalofrío que no había sentido ni siquiera cuando Lucía me llamó mala suerte, porque por primera vez entendí que no estaba solo en esta historia. Marcos me contó que su ex había hecho exactamente el mismo recorrido que Lucía. Empezó con visitas por curiosidad, luego consultas semanales, luego rituales que costaban más que la factura de la luz. Cada problema cotidiano se transformaba en una señal cósmica, cada error personal en un enemigo invisible. Hasta que un día, de la forma más fría posible, le dijo que él era su bloqueo energético. Palabras calcadas, situaciones calcadas, historias que parecían fotocopias de la mía. Y aunque me dolía escuchar aquello, también sentí algo parecido a un alivio. No era yo el detonante, era el patrón. Marcos me explicó que tiempo después descubrió que su ex había acabado hundida económicamente por las sesiones, emocionalmente atrapada en un círculo de culpa y superstición. Me dijo: no eres la mala suerte de nadie, amigo. El problema es la necesidad de culpar a alguien para no asumir la responsabilidad de su vida. Esa frase se me quedó clavada. No porque fuera poética, sino porque era la primera vez en meses que alguien me hablaba con sentido común, sin velas encendidas ni cartas encima de la mesa. Y a veces una frase simple es suficiente para romper un hechizo emocional. A partir de ese día, algo en mí empezó a recolocarse, como si mi cabeza hubiese estado llena de muebles tirados por el suelo, y de pronto, alguien encendiera una luz. Volvía a hacer cosas que había dejado abandonadas: el gimnasio, salir a correr, tomar algo con amigos sin inventar excusas. Incluso empecé a ir a terapia, algo que siempre había pospuesto porque pensaba que podía arreglarme solo. Pero hablar con alguien que no juzgaba, que no metía supersticiones de por medio, fue como respirar aire fresco después de semanas bajo el agua, y cada pequeño paso me recordaba que mi vida no estaba rota, solo estaba desordenada. Un día cualquiera, mientras tomaba un café en la sala de descanso del nuevo trabajo que acababa de conseguir, uno mejor, más estable y con un ambiente mucho más sano, me quedé mirando por la ventana sin pensar en nada concreto. Y entonces la vi, Lucía. Caminaba despacio por la acera de enfrente, con el pelo recogido deprisa y un gesto que no le había visto nunca. No era la mujer radiante que me acusaba de bloquear su destino. Era alguien que cargaba con un peso que yo ya no podía reconocer. Parecía buscar algo en el móvil, revisar mensajes,
esperar una respuesta que nunca llegaba, y por un instante nuestras miradas casi se cruzaron. Me aparté del cristal instintivamente, no porque sintiera miedo, sino porque me di cuenta de algo que no esperaba. Ya no era mi responsabilidad salvarla de nada. Durante meses me había sentido culpable, señalado, como si de verdad hubiera sido una carga para su vida. Pero verla así, envuelta en esa espiral de dependencia emocional hacia la vidente, me confirmó lo que Marcos me había dicho. No era yo, nunca lo había sido. Era esa necesidad suya de buscar en el misticismo lo que no quería enfrentar en sí misma. Y ese simple gesto, ese apartarme del cristal, fue como firmar mi propia liberación. Aún así, no te voy a mentir, había una parte de mí que se preguntaba hacia dónde estaba yendo su vida. No por nostalgia, sino porque era inevitable pensar en las consecuencias de las decisiones que uno toma desde el miedo. Mis amigos me decían que la dejara ir, que las historias que se rompen por supersticiones tienen poco arreglo. Pero yo sabía, aunque no quisiera admitirlo, que los capítulos que empiezan con obsesiones rara vez terminan bien, y algo en su mirada perdida, en su paso inseguro, me confirmó que su historia aún no había tocado fondo. Lo que no sabía entonces era que aquel cruce de caminos, esa visión fugaz desde el cristal, no iba a ser la última vez que nuestros destinos se rozaran, porque, aunque yo ya había empezado a reconstruirme, el destino tenía preparado un giro más. Y ese giro llegaría justo en el momento en que menos lo esperaba. Con el paso de las semanas, empecé a notar algo que me sorprendió incluso a mí. Cuanto menos pensaba en la mala suerte, más ligera se sentía mi vida. No porque ocurrieran milagros, ojalá fuera tan fácil, sino porque por fin estaba enfocado en mí, y no en una predicción absurda. Me despertaba sin esa sensación de peso en el pecho, tenía más claridad para tomar decisiones, y hasta dormía mejor. Había días en los que me sorprendía sonriendo sin motivo, como si de repente algo dentro de mí hubiera vuelto a encajar en su sitio después de mucho tiempo desajustado. Y eso, aunque parezca simple, fue un punto de inflexión enorme. Lo más curioso es que, sin buscarlo, empezaron a llegar pequeñas señales, pero esta vez señales reales, no místicas. Me ascendieron en el trabajo nuevo antes de lo esperado. Un proyecto personal que llevaba meses parado se destrabó de golpe. Incluso recuperé hobbies que creía enterrados. No eran sucesos mágicos, eran consecuencias de estar presente en mi propia vida. Dejar de pensar que todo estaba predestinado me dio una libertad que no había sentido ni siquiera cuando estaba en la mejor etapa con Lucía. Era como si, después de tanto tiempo sintiéndome apagado, alguien hubiera subido la intensidad del interruptor dentro de mí. Mientras tanto, aunque no la buscara, de vez en cuando me llegaban noticias de Lucía. Nada directo, siempre a través de terceros. Una amiga en común comentó que estaba teniendo problemas en el trabajo por faltar demasiado. Otro conocido mencionó que la había visto salir de casa de la vidente con los ojos rojos, como si llevara rato llorando. A veces me enteraba de que había pagado nuevos rituales, nuevas limpiezas, nuevas sesiones para corregir lo que fuera que creyera torcido. Y cada vez que escuchaba una historia así, entendía que su vida no estaba mejor, sino más enredada. Yo intentaba no pensar demasiado en ella, pero era inevitable sentir esa mezcla entre tristeza y distancia. Tristeza por verla así, atrapada en un bucle que solo crecía. Distancia porque, aunque me costara admitirlo, ya no era parte de su historia. Me daba cuenta de que nos habíamos convertido en dos líneas que antes iban juntas y ahora se alejaban de forma natural. Y eso, aunque duela, es parte de crecer. Aceptar que el amor no siempre muere por falta de cariño, a veces muere por exceso de miedo. Y el miedo, en su caso, tenía nombre y número de teléfono. Un día, saliendo del trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé un segundo en contestar, porque después de todo lo que había pasado, cualquier cosa que no reconocía me levantaba cierta alerta. Pero respondí, y al otro lado escuché una voz que conocía demasiado bien, una voz que sonaba más frágil de lo que jamás la había escuchado. «Hola, soy yo, Lucía», dijo, como si necesitara aclararlo. Noté su respiración temblorosa, como quien no sabe muy bien cómo empezar, y luego añadió, «Necesito verte. Es sobre la vidente, y sobre nosotros». Aquella frase me dejó clavado en el sitio. No voy a negar que mi corazón dio un vuelco. Era la llamada que, durante meses, había imaginado, deseado, odiado y temido, todo al mismo tiempo.
Pero aquí venía el matiz que no esperaba. Ya no me pillaba roto, ni vulnerable, ni buscándola. Me pillaba diferente, me pillaba entero. Así que acepté verla, pero no desde el lugar desesperado desde el que antes lo habría hecho. Lo hice desde un punto más sereno, más racional, casi curioso, como quien se prepara para escuchar el final real de una historia que llevaba tiempo sin sentido. En los días previos al encuentro, me descubrí a mí mismo analizando todo con un nivel de calma que nunca habría imaginado meses antes. Me decía que quizás venía a pedir perdón, quizás venía a justificar sus decisiones, o quizás simplemente necesitaba hablar con alguien que la conociera antes de perderse en aquel mundo de velas y cartas. Pero también sabía que tenía que ir preparado, porque cuando alguien te hiere desde un lugar tan irracional, cualquier conversación puede acabar siendo una trampa emocional, y yo no estaba dispuesto a volver a ese agujero. La tarde que quedamos estaba nublada, una de esas tardes en las que el cielo parece anunciar algo sin decir qué. Me dirigí al lugar acordado sin prisa, con esa sensación rara de estar entrando en un capítulo nuevo, sin saber si iba a doler, sanar o cerrar algo pendiente. En parte tenía ganas de verla, en parte me daba miedo lo que pudiera salir de su boca. Pero ya no era el miedo de antes, era un miedo diferente, más maduro, más consciente. Como cuando estás a punto de abrir una puerta que sabes que no lleva al mismo sitio de siempre. Y lo que me encontré al llegar, bueno, eso sí que no lo esperaba, porque Lucía ya no era la misma, ni en su mirada, ni en su postura, ni en su voz. Y lo que estaba a punto de confesarme no tenía nada que ver con supersticiones, ni con señales, ni con cartas. Era algo mucho más humano, mucho más revelador, y sobre todo, algo que cambiaría por completo la forma en que yo recordaba nuestra historia. Quedamos en una cafetería pequeña, casi escondida, de esas que parecen hechas para conversaciones que uno preferiría no tener. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa del fondo, con las manos aferradas a una taza de café frío. La vi levantarse a medias, como si no supiera si debía abrazarme, saludarme o simplemente quedarse quieta. Esa duda en su gesto me golpeó más que cualquier palabra que pudiera decir. Ya no era la Lucía firme, segura, convencida de sus decisiones. Era otra persona, una versión cansada, casi derrotada de sí misma. Nos sentamos, y durante los primeros minutos lo único que compartimos fue un silencio extraño, cargado de cosas que ninguno de los dos sabía por dónde empezar a decir. Ella tenía los ojos hinchados, no por llorar ese día, sino por llorar muchos días seguidos. Era evidente que algo en su vida se había roto más allá de nuestra relación. Y aunque una parte de mí quería mantener la distancia, otra parte, la humana, no pudo evitar preguntarle si estaba bien. Fue ahí cuando se le quebró la voz por primera vez, como si la pregunta hubiera abierto una grieta que llevaba semanas intentando tapar. Lucía empezó a hablar despacio, narrando todo con una mezcla de vergüenza y alivio. Me contó que después de dejarme siguió yendo a la vidente casi cada semana, como si necesitara aferrarse a algo para justificar su decisión. Me habló de rituales nuevos, limpiezas, velas especiales, sesiones que se habían vuelto cada vez más caras. Y, lo más sorprendente, que cuanto más intentaba arreglar su vida a través de esos rituales, peor le iba. Problemas económicos, discusiones familiares, ataques de ansiedad. La vida no le estaba dando las señales que la vidente prometía, le estaba dando golpes. Hubo un momento en que bajó la mirada y casi en un susurro admitió algo que me sacudió por dentro. La primera vez que me dijo que eras mala suerte, no lo creí, pero necesitaba culpar a algo. Me sentía perdida, fracasada, agotada de todo, y era más fácil pensar que tú eras el problema que admitir que yo había tomado malas decisiones. Esa confesión me atravesó de un modo extraño, no porque quisiera escucharla, sino porque confirmaba algo que llevaba meses intuendo. No se trataba de mí, nunca se trató de mí. Era su propio miedo disfrazado de destino. Siguió hablando, como si abrir la compuerta la hubiera liberado para soltarlo todo. Me confesó que la vidente había empezado a insinuar que yo absorbía oportunidades, que mi presencia creaba estancamiento, que ella no avanzaba porque mi energía bloqueaba la suya, y que, en los días en los que dudaba, la vidente siempre descubría algo nuevo que la empujaba a cortar conmigo. Escuchar eso me encendió un dolor viejo, uno que creía haber superado.
Era duro pensar que alguien había desmantelado nuestra relación a base de cuentos disfrazados de verdades espirituales, pero el verdadero golpe vino cuando levantó los ojos y soltó, casi con desesperación: me equivoqué, lo sé, y quiero arreglarlo, quiero volver contigo. La vidente ya me ha dicho que quizá interpretó mal las señales, que tú no eras la mala suerte. Ahí fue cuando sentí dos emociones opuestas chocando dentro de mí. La parte que un día la amó con todo su corazón, y la parte que se había reconstruido a base de heridas que ella misma había abierto. Escucharla pedir otra oportunidad era la escena que muchas noches imaginé, pero ya no tenía el significado de antes. Ella estiró las manos hacia mí, como si quisiera agarrarse a algo que había dejado caer demasiado tarde. Me habló de empezar de cero, de hacerlo bien, de que ahora sí había entendido lo que había perdido. Me pidió, casi rogando, que le diera otra posibilidad, pero mientras la escuchaba, me di cuenta de algo que me dejó en silencio por varios segundos. Yo ya no era el hombre que se quedó destrozado cuando ella se marchó. Había cambiado. Y aunque me doliera verla así, no podía ignorar todo lo que sus decisiones habían provocado en mi vida. Respiré hondo, intentando ordenar mis ideas, pero ella lo interpretó como un indicio de esperanza. Dime que el destino nos dará una última oportunidad, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento entendí que no estaba hablando conmigo. Estaba hablando con la versión antigua de mí, con el hombre que habría dado todo por salvarla. Pero ese hombre ya no estaba. Y aunque aún no lo sabía, estábamos a punto de entrar en la parte más decisiva de todo esto, la parte en la que mis propias señales pesaron más que cualquier destino inventado. Salí de aquella cafetería con la cabeza llena de ecos que me perseguían como sombras largas. Durante meses, imaginé cómo sería escuchar a Lucía reconocer su error, pedir perdón, pedir volver. Y cuando por fin ocurrió, no sentí la victoria emocional que habría esperado un tiempo atrás. Más bien sentí algo que nunca pensé que sentiría: distancia. Caminé por la ciudad sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos, repasando cada palabra suya. Era como si la vida me estuviera poniendo delante un examen inesperado. Y en lugar de alegría, lo que tenía era una calma rara, una calma que no venía de ella, sino de mí. Esa noche, al llegar a casa, me senté en el borde de la cama y abrí una libreta que había empezado semanas antes, en uno de esos intentos de ordenar mi cabeza. En ella había escrito las cosas que me habían dolido durante nuestra relación, palabras concretas, situaciones que había ignorado, silencios que había normalizado porque el amor es así. Fui leyendo cada punto uno por uno, recordando cómo me había sentido, recordando el momento exacto en que la vidente se convirtió en la voz que ella escuchaba más que la mía. Me sorprendí a mí mismo sintiendo gratitud por haber escrito aquello a tiempo. Mientras leía, algo dentro de mí fue encajando con una claridad que me desarmó. No se trataba solo de si quería volver con Lucía o no. Se trataba de si quería volver conmigo mismo a ese lugar emocional donde mi valor dependía de que alguien me considerara buena suerte. Y la respuesta era un no tan contundente que casi me dio vértigo. Había pasado meses reconstruyendo cada pedazo de mí, aprendiendo a sostener mi propia voz, a escuchar mis propias señales. Volver con Lucía en ese momento habría sido como arrancar las páginas que ya había reescrito con tanto esfuerzo. Recordé también las conversaciones con Marcos, aquel desconocido que apareció en mi vida en el peor momento. Sus mensajes, sus advertencias, sus propias experiencias. Todo eso había sido una guía más realista que cualquier carta tirada sobre una mesa de incienso. Él me decía: no vuelvas al mismo sitio esperando que esta vez sea diferente. Y aunque no me gustaba admitirlo, sabía que tenía razón. La vida me estaba mostrando que, a veces, las señales no vienen del destino, sino de las personas que han vivido lo mismo antes que tú. Días después, Lucía me pidió vernos de nuevo para hablar con calma. Acepté, no por ella, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo con claridad y no con dudas. Cuando llegó al encuentro, venía con una energía completamente distinta, como si llevara días preparando un discurso para convencerme. Me habló de cambios, de reflexiones, de crecimiento personal. Y no es que no quisiera creerla, pero había algo en su tono que me recordaba a esas disculpas que vienen más del miedo a perder que del verdadero arrepentimiento. Y yo ya no era el hombre que aceptaba migajas emocionales. Mientras la escuchaba, sentí una firmeza interior que nunca antes había tenido. Era una sensación nueva, poderosa,
casi como si una versión más madura de mí se hubiera sentado a mi lado. Cuando por fin terminé de hablarle sobre lo que había aprendido durante su ausencia, sobre cómo me había recompuesto, vi cómo su rostro cambiaba. Pasó de la esperanza a una mezcla de sorpresa y confusión, como si no entendiera que mi vida ya no giraba alrededor de su validación ni de sus inseguridades envueltas en misticismo. Fue entonces cuando pronuncié la frase que cambió por completo el rumbo de aquello. Hay alguien más en mi vida ahora, y no me refiero a otra persona, me refiero a mí. En cuanto lo dije, noté cómo algo se liberaba dentro de mí, como si hubiera estado conteniéndome durante meses. Lucía parpadeó varias veces, intentando procesar lo que yo acababa de decirle. Creo que por un segundo creyó que estaba hablando de una nueva relación, pero no. Hablaba de la relación más difícil que me había tocado reconstruir, la que tenía conmigo mismo. Ella intentó argumentar, insistir, persuadirme de que las cosas serían diferentes, que la vidente se había equivocado, que ella había cambiado. Pero ya no bastaba con palabras, ya no bastaba con promesas improvisadas en una cafetería. Yo había aprendido que la verdadera señal no era que ella regresara llorando, sino que yo había encontrado mi propio centro, y desde ese lugar entendí que volver con ella sería renunciar a todo ese camino que me había costado tanto construir. Y aunque ella aún no lo sabía, todavía quedaba algo más por vivir entre nosotros. No un regreso, no un reencuentro romántico, sino un cierre definitivo que llegaría de una forma inesperada, en un escenario que ninguno de los dos vio venir. Nunca he sido de venganzas dramáticas, de esas que parecen sacadas de una telenovela con gritos, portazos y lágrimas. Pero siempre he creído que la vida tiene una forma peculiar de equilibrar cuentas sin que uno tenga que mover un dedo. Así que cuando en mi trabajo me propusieron dar una charla interna sobre resiliencia y cambios personales, no imaginé que ese momento se convertiría en una especie de espejo para todo lo que había vivido. Dudé al principio, porque hablar de mis procesos internos nunca fue lo mío, pero luego entendí que era una oportunidad para cerrar algo dentro de mí, sin necesidad de nombrar a nadie. El día de la charla, la sala estaba llena. Compañeros, jefes, gente que apenas conocía. Yo tenía mis notas a mano, pero apenas las miraba, porque lo que iba a contar no venía de un guión, sino de cicatrices. Hablé de cómo a veces nos aferramos a excusas externas para no asumir nuestras responsabilidades, de cómo es fácil culpar al destino, a las circunstancias, a las energías, antes que aceptar que somos nosotros quienes evitamos ciertos cambios. Y mientras hablaba noté algo extraño. Una figura al fondo de la sala sentada muy quieta, escuchando con una intensidad que me atravesó. Era Lucía. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero no. Era ella, allí sentada, con las manos entrelazadas y los ojos clavados en mí como si cada palabra fuera un golpe directo. Alguien del trabajo había compartido el evento en redes sin saber nada de nuestra historia, y ella decidió aparecer. Sentí un pequeño temblor interno, no de miedo sino de sorpresa, pero en lugar de desestabilizarme, me dio más calma. Era como si la vida me hubiera dicho, habla, es ahora, y así lo hice, con una serenidad que ni yo reconocía en mi propia voz. En un momento clave de la charla conté, sin nombres, sin detalles específicos, la historia de alguien a quien habían llamado mala suerte, y cómo esa persona se lo creyó durante un tiempo, hasta que descubrió que la mala suerte no era él, sino la cobardía ajena disfrazada de destino. Hubo un silencio muy denso después de esa frase, un silencio que se sintió casi físico. Después, los aplausos. Fue un aplauso sincero, cálido, que me hizo sonreír con una paz que llevaba demasiado tiempo esperando sentir. Cuando todo terminó, algunos compañeros se acercaron a felicitarme. Yo hablaba con ellos, agradecía sus palabras, asentía cada comentario, pero al mismo tiempo, de reojo, veía a Lucía levantarse despacio y avanzar hacia mí con paso inseguro. Ya no era la mujer que me señalaba con seguridad absoluta, era alguien que había entendido demasiado tarde las consecuencias de sus decisiones. Su rostro tenía esa mezcla de arrepentimiento y orgullo herido que solo aparece cuando uno se da cuenta de que ha perdido algo que no sabía cómo conservar. Esperó a que todos se alejaran y, cuando por fin nos quedamos solos, me miró como si buscara una grieta en mi expresión por donde colarse. Su voz tembló al decir, ¿de verdad vas a dejarme fuera de tu vida para siempre, después de todo lo que hemos sido? Esa pregunta llevaba escondido un «me lo debes»,
un «devuélveme mi historia», un «no me dejes asumir lo que hice». Era una súplica y un reclamo al mismo tiempo, y por primera vez, esa mezcla ya no me movió por dentro. No era dureza, era claridad. Mirarla allí, en medio de esa sala casi vacía, me hizo ver una verdad que no había querido admitir hasta entonces. Ella seguía creyendo que yo tenía la obligación de ser parte de su vida, como si el amor fuera un contrato sin caducidad, como si el perdón fuera algo automático, y yo, durante años, también lo creí, pero ahora ya no, porque había aprendido algo esencial. No puedes salvar a alguien que insiste en entregarse a su propio caos. Y menos aún, puedes volver a entrar en una historia que te culpó de un destino que nunca fue tuyo. Sentí un nudo en la garganta, sí, pero no era de duda, era de despedida. Ella esperaba una frase que le devolviera esperanza, una puerta entreabierta, un quizá más adelante. Pero esas frases son trampas que destruyen a quien las pronuncia. Respiré hondo y dejé que la vida hablara por mí, no con drama, sino con esa firmeza silenciosa que aprendí a cultivar. Y justo en ese punto, en esa tensión contenida, comprendí que el final real aún no se había pronunciado, y que lo que iba a decir a continuación cerraría la historia para siempre, aunque ella no estuviera lista para escucharlo. Nos quedamos frente a frente, en medio de aquella sala que minutos antes estaba llena, y ahora parecía un escenario silencioso preparado para una última escena. Lucía me miraba como si yo fuera la única persona del mundo capaz de rescatarla de un pozo en el que ella misma había decidido meterse. Había algo desesperado en sus ojos, algo que mezclaba miedo y orgullo, como si quisiera retroceder en el tiempo sin aceptar del todo su responsabilidad. Y yo, por primera vez, no sentía la necesidad de sostener su mundo, solo sentía la necesidad de sostener el mío. Respiré hondo y me escuché a mí mismo decir unas palabras que llevaba tiempo guardando sin saberlo. El destino no nos ha hecho esto, Lucía. Fuiste tú quien decidió creer que yo era tu problema. No lo dije con rabia, lo dije con la serenidad de quien finalmente entiende su propia historia. Vi cómo su expresión se rompía ligeramente, como si esa frase hubiera entrado por una grieta que ella llevaba meses intentando tapar. Intentó protestar, decir que estaba manipulada, que la vidente la confundió, que no sabía lo que hacía. Pero las excusas, cuando llegan tarde, suenan como puertas que ya no llevan a ningún sitio. Ella dio un paso hacia mí, estirando la mano como si quisiera agarrar una versión pasada de nuestra relación, una versión que ya no existía. Todos cometemos errores, dijo con voz rota. Merecemos otra oportunidad. Y durante un segundo, lo admito, pasó por mi mente el recuerdo de nuestras mejores etapas. Esos días en los que éramos un equipo, en los que no había supersticiones ni miedos ajenos metiéndose entre nosotros. Pero ese recuerdo también traía otros. Las noches en vela, las dudas que me clavó, la soledad de sentirme culpable por algo que no hice. Le respondí casi en un susurro, porque hay verdades que no necesitan volumen para pesar. La mala suerte no era estar contigo. Era seguir intentando ser suficiente para alguien que eligió creer en una superstición antes que en mí. Fue como romper un espejo en dos. Ella cerró los ojos con fuerza, como si quisiera frenar el impacto emocional, pero era demasiado tarde. Su rostro mostró algo que no había visto nunca en ella, la certeza de que había perdido algo irrecuperable, no por el destino, no por la vidente, sino por sus decisiones. Lucía intentó una última carta emocional, hablándome de promesas, de cambios, de volver a empezar desde cero, pero había un detalle que ella no entendía. Yo ya no estaba en el mismo punto donde me dejó. Había cambiado, había vuelto a mí mismo, y desde ese lugar, regresar a su vida habría sido una traición directa a todo el camino que había recorrido. Le dije con la misma calma con la que uno cierra un libro que por fin termina: cuando quisiste volver, el destino ya había cambiado de lado. Y creo que fue esa frase la que finalmente la quebró. Ella bajó la mirada, sin poder sostener la mía. No había gritos, no había reproches, no había dramatismo, solo silencio. Un silencio pesado, lleno de todo lo que pudo haber sido y nunca sería. Y en ese mismo silencio, sentí algo que llevaba tiempo esperando: cierre. Esa sensación de que ya no quedaba nada pendiente, de que ya no había preguntas abiertas, de que por fin podía soltar sin quedarme atrapado en el intento. Di un paso atrás, no para huir, sino para marcar la distancia que hacía meses debería haber existido.
Cuando me giré y empecé a caminar hacia la puerta, sentí que cada paso era una señal más clara que cualquier carta de tarot que ella hubiera escuchado. Era la vida devolviéndome a mi sitio, a mi historia, a mi libertad. Detrás de mí solo escuché el sonido suave de sus pasos alejándose, como aquel día en que ella se marchó con la maleta. Solo que esta vez, la puerta no la estaba cerrando ella, la estaba cerrando yo. O quizá el destino, si uno quiere ponerse poético. Pero un destino distinto, uno que se escribe con decisiones reales, no con supersticiones compradas. Horas después, al llegar a casa, vi un correo nuevo, la confirmación oficial de la promoción que llevaba meses esperando. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de alivio y sonrisa, entendiendo la ironía de todo. La vida no estaba premiándome por haber terminado una relación. Estaba respondiéndome por haberme elegido a mí después de tanto tiempo. Y por primera vez desde que esa historia empezó, pensé en Lucía no con dolor, ni con rencor, sino como una lección que me enseñó lo más valioso. Nunca más volver a soltarme por intentar sostener a alguien que no quiere sostenerse.